A lo largo de los siglos, en distintas culturas, en diferentes rincones del mundo, ha persistido una imagen inquietante, una figura oscura que acecha en los límites de la moralidad, una presencia que susurra tentaciones peligrosas y seductoras, destinadas a arrastrarnos a la ruina. Pero lo escalofriante es que hay historias que comienzan en la Edad Media y se arrastran hasta el siglo XX, que parecen caminar en la línea invisible entre la leyenda y la realidad. Hoy reviviremos 5 de esos momentos, 5 encuentros en los que algunos aseguran haber enfrentado cara a cara esa entidad. Pero aquí en este canal te damos la oportunidad de mirar más allá del velo. Si te suscribes y le das like antes de que termine este video, en realidad, eso puede ser la diferencia entre seguir viviendo en la ignorancia, o comenzar a cuestionar lo que nunca te han contado. Historia 1. Michael Scott, el erudito y mago de la sombra. Los registros antiguos de la Europa medieval guardan secretos que parecen pertenecer a una dimensión remota, donde la línea entre la luz del saber y las tinieblas del ocultismo se difumina peligrosamente. Michael Scott, nacido en los albores del año 1175, en una zona fronteriza entre Escocia e Inglaterra, fue más que un matemático o astrólogo. En su época se decía que conocía secretos que ningún mortal debía poseer. Se dice que fue invitado a la corte del emperador Federico II, una figura enigmática y escandalosa, quien buscaba en Scott a un guía para navegar en los misterios del cosmos, y quizás algo más oscuro. Mientras Federico disfrutaba de su corte llena de filósofos, alquimistas y brujos, Michael Scott se distinguió no solo por sus conocimientos astronómicos y matemáticos, sino también por su profundo interés en rituales ocultos y alquimia prohibida. Las leyendas aseguran que se relacionó con fuerzas que trascienden la comprensión humana, e incluso que acumuló una banda de entidades sobrenaturales, los familiares, que cada noche robaban los manjares de las mesas reales, y volaban en caballos negros que cruzaban mares en una sola noche. Algunas historias relatan que convocó tormentas violentas y disipó piratas con un simple movimiento de mano. Pero quizás lo más inquietante de todas esas leyendas es que logró engañar a un rey para que construyera un camino para su castillo, con la ayuda de un demonio que obligó a actuar en su nombre, y que predijo su propia muerte en una profecía en la que una piedra caería sobre su cabeza. La historia dice que en un acto de temor extremo, Scott usaba un gorro de hierro, y que al entrar en una iglesia donde debía quitarse ese sombrero, una piedra desde el techo se desprendió en silencio y lo mató en un instante. ¿Coincidencia? ¿O el último acto de un pacto con fuerzas que aún acechan en las sombras? La historia de Michael Scott nos deja una puerta abierta. En la antigüedad, algunos hombres lograron destilar un conocimiento que quizás les llevó más allá del mundo de los vivos. Historia 2. John Dee, el astrólogo que habló con el más allá. En la Inglaterra del siglo XVI, cuando el imperio comenzaba a expandirse y las sombras de lo desconocido acechaban en cada rincón, surgió una figura de enigma y poder. John Dee, un matemático, astrónomo y consejero real, que hablaba con los reyes, intuía los misterios de los cielos, y supuestamente tuvo un encuentro cara a cara con lo inexplicable en una noche helada en Manchester. Nacido en 1527, Dee fue mucho más que un astrólogo. Era un hombre que devoraba libros, que hablaba varios idiomas, y que exploraba los límites de la ciencia y lo oculto. En su búsqueda por abrir portales hacia el más allá, utilizó herramientas como una bola de cristal, un espejo negro y extraños símbolos que él mismo llamó el lenguaje de los ángeles, y en la fría noche del 25 de mayo de 1582, en su diario quedó registrada una historia que estremecería a cualquier escéptico, un contacto con seres que parecen ser ángeles, demonios, o quizás algo aún más oscuro. La leyenda cuenta que, durante uno de sus rituales, una mano clau de garras apareció sobre la mesa en la que hacía sus invocaciones. Una marca circular quedó en la madera, como una huella indeleble de una entidad que no debería haber sido vista, pero la historia no termina allí. Los lugareños dicen que aquella marca fue dejada por Satanás mismo, en una noche en la que Dee, sin ser hereje ni enemigo de la iglesia, se enfrentó a poderes que desafiaban toda lógica. ¿Había realmente abierto un portal al abismo? ¿O esa marca en la mesa es solo un símbolo de la obsesión de un hombre que buscaba entender la realidad oculta? La verdad, quizás, nunca saldrá a la luz. Historia 3. Eleanor Cobb, la bruja de la corte y el rey. En los oscuros años del siglo XV, cuando la guerra y la corrupción devoraban Inglaterra desde sus cimientos,
siglos, emergió una figura envuelta en sombras, Eleanor Cobb, una noble acusada de usar brujería para ejecutar un plan oscuro contra la misma nobleza. La historia, repleta de traiciones, envidia y poder, habla de una mujer que subió en la corte hasta convertirse en duquesa, con un ascenso que despertó temor y celos entre los que temían perder su control. Eleanor comenzó sirviendo a Jacqueline, la primera esposa del duque Humphrey de Gloucester, pero tras la muerte de su patrona la ambición no pareció frenarla. Se casó con el propio duque, una de las figuras más influyentes, y su ascenso fue meteórico. Sin embargo, con el tiempo la paranoia y las acusaciones fabricadas empezaron a envolverla en una oscura trama. A mediados del siglo XV, se la acusó de conspirar con brujos y hechiceros para envenenar al rey y tomar su lugar. Se dice que reclutó a adivinos, demonios y hechiceras, empleando rituales prohibidos con figurillas de cera y maleficios terribles. La leyenda cuenta que en un juicio marcado por la peste y el miedo, su propia acusadora, una bruja conocida como la del ojo, la condenó a morir en la hoguera. La noche en que fue arrestada, un rayo cayó del cielo, como una señal, como si el mismo mal personificado en la tormenta, hubiera llegado a cobrar su deuda. Fue realmente una bruja, o una víctima de su tiempo, quizás demasiado astuta, demasiado cercana a los poderes reales, y que solo pagó el precio por sus secretos. La historia deja abierta la puerta a esa incógnita, y en sus muros de piedra, y en las cenizas que devoraron su cuerpo, aún puede residir la sombra de un misterio mucho más oscuro y antiguo. Historia 4. Michael Taylor, el poseído de Yorkshire, años 70, una tranquila ciudad en Yorkshire, Inglaterra, donde las calles aún conservan su carácter rural y apacible. Pero en una simple casa de las afueras, algo insospechado comenzaba a gestarse, la posesión más inquietante del siglo XX. Michael Taylor, un hombre común, con voz serena y una vida aparentemente normal, empezó a transformarse en una noche de oración y rituales con su grupo cristiano. Lo que parecía ser un acto de fe, terminó en una pesadilla de violencia y locura. En medio de una reunión, Michael empezó a convulsionar, a gritar en idiomas extraños y a arañar el aire con fuerza descomunal. La escena parecía sacada de una película de horror. Fue sujetado por sacerdotes, aferrado al suelo de la vieja iglesia, mientras escapaban de él sonidos indescriptibles y largos gritos de demonios, cada uno más oscuro y cruel que el anterior. Se dice que expulsaron 40 demonios, cada uno con un nombre odioso, pero la verdadera tragedia ocurrió una mañana. Michael, en un estado de confusión absoluta, salió a las calles de Yorkshire, cubierto de sangre y gritando: «Es la sangre de Satanás». En su propia casa, encontraron el cuerpo de su esposa, brutalmente asesinado, con un perro también desgarrado y sin una sola gota de sangre. ¿Fue realmente posesión, o un acto de locura, un desate de violencia exacerbada por el trauma? La historia se cierra con un juicio en el que fue declarado enfermo mental, pero las preguntas permanecen. ¿Qué pasó en esa noche infernal? ¿Un mal real, o el reflejo de una oscuridad interior que nadie quería admitir? Historia 5. Johannes Kepler y el juicio de 6 años. Johannes Kepler, el brillante astrónomo del Renacimiento, conocido por sus leyes del movimiento, enfrentó un enemigo mucho más cercano a casa, su propia madre, acusada de brujería. La historia se desarrolla en 10615, en un pequeño pueblo alemán donde la paranoia por los actos de brujería aún estaba en órbita. Cathina Kepler, madre del genio, era una anciana viuda, acusada de haber provocado la muerte de ganado y enfermar a niños con una oscura influencia. Pero la acusación más aterradora fue una que parecía sacada de una leyenda, que había exhumado el cadáver de su propio padre, cortándole la cabeza para usarla en rituales oscuros. La evidencia era absurda, pero en aquella época de temor y superstición, una sola acusación podía condenar. Johannes, desde su puesto de astrónomo imperial, tenía poder y prestigio, y sabía que su madre era inocente, pero también que el tiempo apremiaba. Decidió volver a Alemania, enfrentándose a un sistema corrompido y prejuicioso. Durante 6 meses, desafió las acusaciones, recopiló evidencias y desafió la histeria colectiva. Finalmente, en aquel juicio lleno de supersticiones, su paciencia y lógica lograron que su madre fuera liberada, aunque a un coste terrible. Murió poco después, en paz, sabiendo que había evitado la hoguera para miles. ¿Realmente su madre fue inocente? ¿O se trata solo de un ejemplo de cómo el miedo puede crear monstruos en la mente humana? La historia de Kepler nos recuerda que el mayor mal podría no venir del exterior, sino de la propia naturaleza humana que en su miedo puede autodestruirse. Y así termina esta compilación de historias que desafían toda explicación lógica y que parecen estar mucho más cerca de lo que creemos. Pero recuerda, en lo más profundo de cada relato, en cada secreto escondido en la historia, yace una clave oculta. Solo si te suscribes y prestas atención a los detalles podrás descubrirla y entender el verdadero alcance del terror y el misterio que hemos explorado hoy. Ahora, quiero escuchar tu voz.
¿Qué temas quieres que abordemos en próximos videos? ¿Qué historias, misterios o fenómenos te gustaría que investigáramos? Deja tus sugerencias en los comentarios porque aquí, en esta comunidad, cada opinión cuenta y puede abrir una puerta hacia lo desconocido. Y no olvides, para activar esa clave oculta debes suscribirte y darle like antes que termine este video. Nos vemos en el próximo episodio, donde lo más aterrador puede ser algo que todavía no te atreves a imaginar.